continuamos con las clases. ¿Hagamos la luz o está bien así? ¿Ah? ¿Ahí? Bien. Bueno, seguimos con el examen neurológico y nos toca hablar de lo que es el quinto par. Entonces, el quinto par, ¿qué es lo que se examina? La sensibilidad y la movilidad. La sensibilidad, la dijimos que es la cara, la parte frontal, la parte del maxilar superior y la parte del maxilar inferior o mandibular. También tenemos el reflejo del corneano, que es lo que nos va a alterar, demostrar si hay alguna alteración en el quinto par. Otra de las cosas que nos interesa saber es la motilidad. ¿La motilidad cómo? La motilidad lo hacemos para ver a los músculos masticatorios. ¿Cuáles son los músculos masticatorios? Tenemos dos, fundamentalmente. ¿Cuáles son? El temporal y el macetero, ¿no es cierto? Entonces, para esto pedimos al paciente que abra la boca, que mastique, que cierre, ¿no es cierto? Que haga los movimientos para ver si los músculos están endebles. El quinto par, el séptimo par craneal tenemos para examinar qué cosa. Las fascias, los músculos de la mímica, los músculos de la cara. Y en esto, ¿qué es lo que nos interesa ver? Los surcos nasogenianos que estén simétricos a la mirada. Si nosotros vemos que el surco nasogeniano está borrado de un lado más que del otro, entonces pensaremos que el paciente tiene una parálisis facial. Una parálisis facial. Entonces, para esto pediremos algunas pruebas cuando es muy leve, porque en general la parálisis facial es muy notorio. Vemos directamente que hay una desviación de la cara, de la boca. Entonces nos fijamos el párpado, pedimos que cierre con fuerza para ver si los dos párpados cierran simétricamente. Hacemos que abra la boca para ver si no se desvía la boca. Pedimos que saque la lengua para ver si no se desvía la lengua. En realidad no se desvía la lengua, sino que se ve asimétrico con relación a lo que es la asimetría de la cara. ¿No es cierto? Entonces todo eso nos ayuda a entender que el paciente sí tiene una parálisis facial. Octavo par craneal, el vestíbulo coclear. El vestíbulo coclear en general examinamos qué cosa: la audición y el sentido del equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, para eso, ¿qué usamos? Muchas veces se usa el diapasón para ver si escucha simétricamente a ambos lados. Pedir que cuando hablamos, ¿no es cierto?, nos escucha adecuadamente, o a veces los pacientes cuando empezamos a hablar hacen el movimiento de como que estamos hablando y hacen esto, como que querían acercar para escuchar. Entonces ya ese movimiento nos indica que hay algún problema en la audición de nuestro paciente. Ahora, en el tema del equilibrio, ¿no es cierto?, pedimos al paciente que se pare parado y junte los pies, junte la punta de los pies y las manos al costado y cierre los ojos. Normalmente todos tenemos un sentido del equilibrio, un balanceo que es compensatorio, pero el paciente en general, cuando tiene alteración del equilibrio, no puede mantener, tiende a caerse para un lado o para el otro. Entonces ahí sí vemos que el paciente tiene alteración del sentido del equilibrio. Noveno par craneal, el glosofaringio y el vago, que es el décimo par. En general se examina ambos juntos. ¿Por qué? Porque ya se nos dice que en la parte superior
inervan las mismas estructuras. La diferencia es que uno de ellos baja hasta el abdomen. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa examinar? El velo del paladar. El velo del paladar que esté simétrico, la óvula que esté centrada, ¿no es cierto? Y, obviamente, la voz. Para eso, ¿qué pedimos? Que haga el paciente. Le pedimos lo que ya aprendimos, ¿no es cierto? Abra la boca, saque la lengua y diga A. Cuando hacemos esto, ponemos el bajalenguas para estimular el reflejo nauseoso. Si el paciente no tiene reflejo nauseoso, es porque hay alguna alteración en el noveno o el décimo par craneal, o en ambos. Y cuando vemos la asimetría del velo del paladar, lo mismo. Pero cuando vemos que el paciente tiene alguna alteración en la voz, una voz disfónica, el paciente con seguridad tiene parálisis de las cuerdas vocales o paresia de las cuerdas vocales. Entonces, eso ya nos indica que hay una lesión a nivel del décimo par craneal. Tenemos al espinal o accesorio. Es un par craneal, dijimos que es puramente motor. Va a inervar la parte motora. ¿Y cómo examinamos? Examinamos con movimientos de la cabeza que hagan la transición y hacemos contrafuerza para examinar ¿qué? El músculo externo cleido mastoideo. Y también pedimos que levante el hombro de un lado y del otro, o nos fijamos que el hombro o ambos hombros estén simétricos, porque muchas veces el paciente no se da cuenta y está así, un hombro caído. Entonces ya eso nos implica que hay alguna lesión a nivel del accesorio, de un lado y no del otro. Y tenemos finalmente a el hipogloso. El hipogloso en general examina, mejor dicho, inerva un solo músculo, que es la lengua. Entonces, con esto, ¿cómo examinamos? Le pedimos al paciente que saque la lengua para afuera, lleve para arriba, lleve para abajo, por un costado izquierdo, el derecho, para ver si el movimiento es simétrico. Muchas veces el paciente no puede sacar y no puede mover. O simplemente cuando saca la lengua vemos que hay una hemiatrofia de la lengua y la lengua está desviada para un lado. Entonces, cuando pasa ese tipo de cosas, ¿qué es lo que vemos? Lesión del hipogloso, ¿no es cierto? Pero a veces ya se los dije esto, que cuando saca la lengua vemos que presenta fasciculaciones. Cuando presenta fasciculaciones, en general siempre tenemos que sospechar de lo que es el ELA. ¿Y qué es el ELA? Pues se nos dice que es la esclerosis lateral amiotrófica, que en general es una patología degenerativa del sistema nervioso que actualmente todavía no tiene cura. Una vez diagnosticado, el paciente se va deteriorando progresivamente. Pero bueno, entonces ya aprendimos a examinar los 12 pares craneales, ¿no es cierto? Conseguimos todo el examen. La coordinación. Cuando hablamos de la coordinación, en general ya les dijimos que es el examen de la fosa posterior, examen de lo que es el cerebelo. Entonces siempre se tiene que hacer comparativo izquierda-derecha y la mejor prueba para ver si no tiene alteración es lo que habitualmente vemos y aprendimos ya seguramente en semiología. Hacemos que el paciente ponga las manos al costado, con la punta del dedo índice se toque la punta de la nariz. La prueba índice-nariz. Normalmente si nosotros hacemos una
junta con ambos lados sin problema. Pero cuando hay alteración, lesión del cerebelo, en general no puede calcular y a veces se pasa o a veces no llega, o a veces más arriba o a veces más abajo. Eso se llama dismetría. Una prueba que tiene que hacer siempre para ver si no hay alteración de la fosa posterior. Después tenemos el talón rodilla y de los pacientes que no se levantan, están acostados y no pueden hacer la prueba, pues les pedimos que el talón de la pierna o del miembro inferior, del pie derecho, lleve hacia la rodilla y baje por delante de la pierna, ¿no es cierto? Y si vemos que mueve y no calcula, es porque tiene dismetría. Después tenemos la diacosinesis, la prueba de las marionetas, prueba de los índices, marcha de Tandem, ya que hablamos, ¿no? Y sinergia del tronco y el zombie. El zombie ya hablamos hace un momento, el quinto par craneal, también sirve para ver lo que es la fosa posterior y la base de sustentación. Todo esto, en general, es para ver la coordinación. Aumento de la base de sustentación, dijimos que el paciente muchas veces abre un poco los pies para no caerse, para mantenerse estable, ¿no es cierto? Para mantenerse estable. O el paciente, ¿no es cierto?, tiene un desequilibrio y alteración, digamos, en la sinergia del tronco. A veces tiende a caerse para adelante, a veces tiende que en la marcha irse para un costado. Bien, después la prueba de los índices, el índice del paciente trata el índice del examinador, la marcha de Tandem, ya dijimos que es progresión de las raíces periféricas, una marcha muy típica. Pues todo esto nos va a ayudar a qué? A ver que el paciente tiene una lesión en cerebelo. Aparte de eso, también tenemos que ver el lenguaje. El lenguaje, cuando hay lesión del cerebelo, ¿no es cierto? El lenguaje es bastante típico. Uno se da cuenta de que esto es un problema cerebeloso. A eso se llama el lenguaje, ¿no es cierto? Escandida o escándida. Pero no es ni disartria ni afasia. El paciente totalmente está lúcido, puede conversar, puede hablar, puede coordinar, pero el lenguaje no es normal. Entonces todo esto nos va a ayudar a qué? A ver lesión de la fosa posterior, lesión de la fosa posterior. Ahora, la marcha. En la marcha ya dijimos que es importante observar desde el momento en que ingresa el paciente a la consulta, al hospital, a la emergencia, ¿no es cierto? Muchas veces entra caminando, a veces va acompañado, a veces en silla de ruedas, a veces en una camilla, ¿no es cierto? Pero en una silla de ruedas porque probablemente tiene un problema de la columna o la cadera que no puede andar, o en camilla porque no puede sostenerse de pie, o simplemente puede caminar, pero, ¿no es cierto?, la marcha no es normal. Entonces ya hablamos de las marchas, la marcha en estrella, la marcha parkinsoniana, la tabética, todo esto, ¿no es cierto? Porque eso nos va a orientar en la patología que puede tener nuestro paciente. Entonces, fíjense que cuando un paciente ingresa a la consulta o la emergencia, alguna vez ustedes vieron en la calle con la manita medio torpe, flexión y rotación interna de la mano, ¿no es cierto? Y caminas, ¿no es cierto? Una marcha espástica. Marcha espástica. ¿Por qué? Porque el paciente seguramente tuvo alguna lesión
a nivel cerebral en la vía piramidal que lesionó la mitad del cuerpo. Entonces, el paciente ya no está flácido, sino está espástico. O simplemente vieron en la calle pacientes que caminan a pasitos cortos con la manita temblando. Marcha parkinsoniana. ¿No es cierto? O a veces dicen, doctor, no es lo mismo, porque cada vez que camina se va para un costado. Eso fundamentalmente en los pacientes pequeños, cuando se consumen, se toman medicamentos que están a la mano porque la mamá o el papá los dejó ahí, intoxicación medicamentosa. Y en los adultos, cuando se van para un lado, es lesión del cerebelo. ¿No es cierto? Entonces, fíjense ustedes que todo eso nos va orientando a qué es lo que puede pasar. Normalmente, cuando hay lesión de cerebelo, siempre tienden en la marcha a lateralizar porque hay lesión de un hemisferio cerebeloso. Ahora, en el lenguaje, cuando empezamos a hablar, si el paciente habla normalmente, coordina, entiende y ejecuta, porque el lenguaje está conservado. Pero muchas veces el paciente entiende, ejecuta las obras, pero tiene dificultad para hablar. A eso se llama disartria. Disartria. ¿Por qué? Porque no puede coordinar muy bien el lenguaje. Pero también tenemos que otra cosa. La afasia, ¿no es cierto?, de expresión y la de comprensión. Cuando hablamos de afasia es porque el paciente no habla o no entiende. La afasia de expresión también se llama la afasia de Broca y la afasia de comprensión se llama la afasia de Wernicke. Entonces, cuando el paciente no puede hablar, la afasia de Broca, la lesión está ubicada ¿dónde? En la región frontal. Y cuando el paciente no entiende lo que le hablamos, pero sí puede hablar, la lesión está a nivel del temporal, en la audición. ¿Esto por qué? Ya se lo explico un poquito, pero que, ¿no es cierto? En general, todo lo que hablamos mejor, o todo lo que escuchamos, lo que ustedes escuchan, ingresa al cerebro como sonidos, simplemente sonidos. ¿Qué es lo que hace? El cerebro empieza a procesar y darle un significado. Entonces, cuando se procesa y tiene un significado, entonces ustedes empiezan a entender lo que el otro dice. Pero cuando hay lesión de la audición, ingresa el sonido, no procesa, no puede procesar, ¿no es cierto?, todo lo que son los morfemas y los gramas, no se procesa, ingresa como sonido o le da otra interpretación equivocada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al paciente le decimos, ¿cómo se llama? El paciente responde, sí, ayer estaba en mi casa con mi abuela. ¿Por qué? Porque le dio otro significado a la información que ingresó. ¿No es cierto? Entonces, por eso se llama afasia de comprensión. Mientras que el otro ingresa, procesa, pero no puede expresar la respuesta. Y a veces cuando la lesión es grande, ingresa, no procesa y tampoco puede hablar. Hay algunos pacientes que no pueden hablar,
pero le decimos levante la mano izquierda y levanta, ¿no es cierto? El izquierdo levante la mano derecha, levanta la mano derecha, muéstrame 3 dedos, pero no puede hablar. Hay algunos pacientes que no pueden hablar y no entienden, porque se llamó las afasias mixtas. Entonces, levanta la mano derecha, le da lo mismo, no entiende, está despierto pero no entiende, no hace, no ejecuta órdenes, ¿no es cierto? Entonces todo eso es importante entender cuando examinamos a nuestros pacientes. Entonces, con todo esto ya como que estamos llegando a hacer o a terminar nuestro examen neurológico. Todo lo que examinamos vamos anotando, ¿no es cierto? Y entonces, lo último son las funciones mentales superiores. En las funciones mentales superiores, acá tenemos que poner lo que ya saben ustedes: el paciente orientado en las 3 esferas, ¿no es cierto? Orientado en las 3 esferas. ¿Y cuáles son las 3 esferas? Tiempo, persona y espacio, ¿no es cierto? Entonces, paciente está orientado en tiempo, persona y espacio. O a veces, si no está así, entonces pondremos paciente con, si no habla, diremos paciente con afasia, o simplemente pondrán paciente, ¿no es cierto?, desorientado en persona, tiempo y espacio, porque no entiende, no se comunica, ¿no es cierto? Y finalmente el Glasgow, la escala. Normalmente la escala de Glasgow es lo que habitualmente se usa ahora casi en todo, pero recuerden ustedes que el Glasgow está diseñado o fue diseñado y se usa básicamente en los pacientes que tienen trauma de cráneo, TEC. Para eso fue diseñado. Fue diseñado para las enfermeras, no para los médicos. Como era una buena escala, ¿no es cierto?, el médico se lo adoptó. Por eso que todos los médicos usan la escala de Glasgow. Y en general, cuando ustedes vayan al hospital, hacen prácticas, hacen internado, todo se maneja con Glasgow. También existen otras escalas: la escala de Spessler, la escala de Kuhn-Heer, la escala de Fisher. Hay un montón de escalas que, ¿no es cierto?, ayudan a entender rápidamente la patología. Pero en general, yo los puse esto. La de Fisher fundamentalmente es para la hemorragia subaracnoidea, una escala tomográfica. La de Kuhn-Heer es la escala clínica de la hemorragia subaracnoidea. Y la escala de Spessler es para las malformaciones arteriovenosas. Entonces, cuando hacemos examen a un paciente y nos mencionamos la historia clínica, si no tiene nada de esta patología, no se pone nada, ¿no? Salvo que tenga un aneurisma, entonces ponemos la escala de Fisher y la escala de o si tiene alguna malformación arteriovenosa, la de Spessler. Pero todos los pacientes van a tener que poner la escala de Glasgow como práctica para que vayan entrenando de cuánto puntaje tiene la escala de Glasgow. Y finalmente ponemos el diagnóstico presuntivo. Entonces, diagnóstico presuntivo puede ser uno o dos. Normalmente antes se decía que el diagnóstico presuntivo se podía poner hasta 3 diagnósticos presuntivos, porque sospechamos las enfermedades, porque no sabemos muy bien, digamos, qué tipo de enfermedad tiene, pero en general, actualmente, con uno solo alcanza. ¿Por qué? Porque si hicimos un buen examen neurológico, una buena historia clínica nos va a orientar a esto que se repite. El diagnóstico sindrómico y el diagnóstico topográfico, ¿no es cierto? Topográfico. Entonces, eso ya nos ayuda a entender mejor
para poner nuestro diagnóstico presuntivo. ¿Y para qué nos sirve poner el diagnóstico? Para pedir los estudios correspondientes. Si yo veo que el paciente tiene, un ejemplo, cefalea, aparte de esto veo que tiene náuseas, vómitos y caída del párpado, entonces con seguridad este paciente ya para mí tiene una determinada enfermedad que vaya a pedir un estudio correspondiente. Entonces, si el paciente tiene caída del párpado superior, ¿qué es lo que está lesionado? ¿Ah? ¿Qué está lesionado? ¿Cómo? ¿Qué está lesionado? Mejor. ¿Qué par craneal está lesionado? Para ser más específico. El séptimo. El Séptimo. El tercer par craneal. Entonces, si está lesionado el tercer par craneal, tiene una caída del párpado. ¿Qué otra cosa más puede tener? Una dilatación pupilar. ¿Qué otra cosa? Cuando hay lesión del tercer par craneal. Desviación del ojo para afuera, ¿no es cierto? Porque si no tiene la consistencia del disco interno, que es el tercer par craneal, el disco externo tira para afuera. Entonces tendrá un estrabismo divergente. Entonces, si el paciente tiene todo esto, más la cefalea de inicio agudo, entonces con seguridad el paciente tendrá que sospechar de una hemorragia subaracnoidea, ¿no es cierto? Entonces mi diagnóstico será hemorragia subaracnoidea. Entonces cuando pase eso, ¿qué es lo que hago? Pido una tomografía pensando en una hemorragia subaracnoidea. Entonces pondré la escala de Fisher y la escala de Humphreys. ¿No es cierto? Ahora, si el paciente ingresa por un accidente de tránsito en vía pública, lo atropelló una moto, ¿no es cierto? Y el paciente se queja de que no puede pararse porque le duele la espalda. Entonces, nuestro diagnóstico será ¿un qué? Diagnóstico es el una falta de respeto, ¿eh? O sea, no podemos avanzar ni un tema. Eso tienen que hablar ustedes. O sea, para mí no me da lo mismo que se vea, yo lo doy por avanzado el tema. Pero me molesta que cada vez estemos con este problema. Nos da por unos minutos. Bien, entonces el diagnóstico presuntivo. Una vez que hacemos esto, ponemos el plan de estudio, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a pedir, qué tratamiento inicial vamos a hacer y finalmente ponemos nuestro sello y nuestra firma. Entonces todos los diagnósticos presuntivos tienen que estar acorde, digamos, al examen que hicimos y los estudios tenemos que hacer de acuerdo al diagnóstico que tenemos. Muy bien, jóvenes, termino la clase.